Esa pobretona sentada en el suelo como los limosneros de la lagunilla. La frase salió cargada de veneno, entre risotadas escandalosas. Larisa, antes heredera de una familia tradicional, ahora limpiaba el piso de un centro comercial con su hermana pequeña al lado. Una niñita de 5 años que no entendía por qué su hermana temblaba. Vestida con el uniforme de intendente, escuchó las humillaciones provenientes de quien un día lloró en su hombro, Eduarda Vasconcellos, ex compañera de la universidad. ¿Te imaginas lo que diría tu padre si te viera así? Una Nogueira trapeando pisos. La pequeña Sofía corrió a abrazar la pierna de su hermana. «Lali, ¿por qué esa bruja mala habla así?» El silencio pesó. Larisa quiso desaparecer. Pero lo que nadie sabía es que alguien observaba la escena, y esa humillación sería el inicio de un cambio que nadie podría imaginar. Antes de continuar, comenta desde dónde nos ves y suscríbete al canal, porque esta historia te va a marcar. Una llovizna fina cubría la Ciudad de México como un velo melancólico. En el Hospital General, entre pasillos que olían a desinfectante y a lágrimas, una joven de 20 años tomaba la mano de una niña que dormía embriagada por los medicamentos. El cabello revuelto de Larisa Nogueira se pegaba a su rostro pálido, pero sus ojos verdes permanecían abiertos, fijos en el cuerpo inmóvil de su abuela Elena. «Sé fuerte, mi niña». Aquella voz débil aún resonaba en su memoria. «Llevas contigo toda la fuerza de las mujeres de nuestra familia». 3 semanas después, cuando el corazón de su abuela falló por última vez, Larisa no sabía que aquellos serían los últimos días de normalidad en su vida. El anuncio llegó en una tarde de domingo. William Nogueira preparaba una carne asada en la terraza de su casa en Polanco, un departamento codiciado con vista al Museo Soumaya, cuando su esposa, Tabata, entró corriendo con un papel en la mano. «Tenemos otra audiencia mañana temprano. Los acreedores quieren el pago total». Su voz temblaba. Larisa, que jugaba a los caballitos con su hermanita, Sofía, cerca del asador, se congeló. Hacía meses que su padre y su madre susurraban sobre deudas, tratamientos costosos, imposibilidades. Elena había luchado contra un cáncer raro durante 5 años. Los mejores hospitales, los últimos tratamientos experimentales, la esperanza no tenía precio. Pero la muerte, aparentemente, sí. «Levántate, Sofía». Larisa colocó a la niña en el suelo. El vestidito amarillo de la niña se balanceó mientras corría a abrazar la pierna de su padre. «¿Papá va a viajar?» La voz infantil cortó el silencio tenso. William se agachó, tomó a su hija en brazos. Sus ojos castaños, marcados por profundas ojeras, brillaron. «Solo por unos días, princesa. Saldrá magia de ahí». Larisa contuvo la respiración. Sabía que aquel viaje no tenía nada de mágico. Fue Eduarda Vasconcellos quien llamó primero. Larisa estaba en la biblioteca de la universidad cuando su celular vibró. «¿Viste las noticias?» La voz de su amiga temblaba de emoción mórbida. «¿De qué estás hablando?» «Lari, es sobre tus padres. El mundo se derrumbó en fragmentos. Imágenes de un coche destrozado. Lluvia torrencial, una curva peligrosa en la carretera a Cuernavaca. William muerto en el acto. Tabata lanzada al barranco por la fuerza del impacto. Búsqueda ininterrumpida. Ningún cuerpo encontrado. Predescomposición. Declaración de fallecimiento presunto. Sofía estaba en la guardería cuando Larisa corrió a buscarla. La directora esperaba en el patio, pálida. «Mi querida, qué tragedia tan terrible». Su madre había llamado hoy por la mañana preguntando por la junta de padres. Larisa se arrodilló frente a su hermanita. Los ojos color chocolate, tan parecidos a los de su madre, la miraban con inocencia. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicar que el mundo de ellas había terminado? «Vámonos a casa, Sophie», susurró.
En el taxi, la lluvia recomenzó. Sofía tarareaba bajito. Larisa sujetaba su manita, luchando contra la ola de pánico que subía por su garganta. El departamento pareció diferente cuando entraron, más vacío, más frío. En la mesa de la cocina, papeles esparcidos contaban una historia que Larisa preferiría no haber descubierto nunca. Los recibos vencidos se apilaban en un orden cronológico preciso: pagos de préstamos, avisos de cobro, cartas de usureros, todo meticulosamente organizado por su padre, un último acto de cuidado paternal. Las llamadas comenzaron ese mismo día, voces educadas de bancos, voces amenazantes de acreedores, voces falsamente compasivas de parientes lejanos. El velorio fue un ejercicio de contención. Larisa sujetó con fuerza la mano de Sofía mientras conocidos y extraños ofrecían pésames y condolencias. En el fondo de la capilla funeraria, hombres de traje mal ajustado observaban. Ella los reconoció de inmediato. Cobradores. De vuelta a casa detenida en el tráfico, Sofía apuntó por la ventana. «Mira, Lali, esos hombres otra vez». El pecho de Larisa se apretó. Era el segundo día seguido que veía a los mismos hombres. Uno de ellos asintió cínicamente. 2 meses pasaron como una neblina dolorosa. Larisa consiguió pagar a plazos parte de las deudas, usando el seguro de vida de su padre. Pero no era suficiente. Nunca lo sería. Las amenazas se volvieron más explícitas. Cartas con fotos de la guardería de Sofía, llamadas en medio de la madrugada. Un día encontró una foto suya pegada en la puerta del departamento, con los ojos rayados de rojo. Fue la gota que derramó el vaso. Un lunes gris encontró a Larisa en la puerta de la empresa de limpieza de condominios más cercana al departamento. «Necesito trabajo urgente», le dijo al gerente, un hombre de mediana edad con un diente de oro que brillaba cuando hablaba. «¿Tienes papeles en regla?» «Todo en orden. Puedes empezar mañana. Centro Comercial Plaza Universidad. Turno de la tarde. Trae ropa adecuada». El centro comercial era un universo paralelo de vidrios relucientes y luces brillantes. Larisa vestía el uniforme azul de la empresa de limpieza, blusa de manga larga, pantalón recto, zapatos cerrados. Sofía, a falta de dinero para una niñera, la acompañaba cargando una mochila llena de libros para colorear y lápices. «Quédate aquí en la esquina». «¿Sí, Sophie?» Larisa señaló una zona menos concurrida cerca del elevador de servicio. «¿Puedo dibujar al príncipe volador?» «Sí, pero en silencio». El balde con agua y desinfectante pesaba en sus manos mientras arrastraba el trapeador por el pasillo de mármol. El olor del producto de limpieza se mezclaba con el perfume caro que flotaba en el aire. Mujeres de tacón alto pasaban conversando en voz alta, riendo, exhibiendo bolsos que valdrían meses de trabajo de Larisa. Fue entonces cuando oyó la voz. «¿Larisa? ¿Larisa Nogueira?» Ella alzó la vista y su corazón falló un latido. Eduarda Vasconcellos estaba allí, parada a pocos metros, envuelta en un aura de sorpresa y superioridad. Vestía un conjunto de marca, joyas discretas, pero caras, parpadeaban en sus muñecas. A su lado, 3 amigas observaban la escena con interés mórbido. «Dios mío, ¿eres tú de verdad?» Eduarda se acercó, los tacones resonando en el suelo. «Siempre supe que eras aplicada, pero...» Limpiando, Larisa sintió el calor subir por su rostro. Intentó mantener la compostura. «Hola, Eduarda. ¿Cómo estás?» «Yo bien, muy bien, de hecho», gesticuló vagamente. «Papá me puso en la dirección de la empresa. Pero tú... ¡Wow! ¡Qué transformación!». Las amigas de Eduarda rieron bajito. Una de ellas apuntó a Sofía. «Y esa debe ser la hermanita. ¡Qué tierna!». «Manuela, se sienta en el suelo como los limosneros de la lagunilla». Otra intervino, provocando una explosión de carcajadas.
Larisa sintió que el mundo giraba. Eduarda, la misma que había llorado en su hombro cuando su novio canceló la boda, que había implorado ayuda con los trabajos de la universidad, ahora la miraba como si fuera basura. ¿Te imaginas lo que diría tu padre si te viera así? Una Nogueira trapeando pisos. Eduarda se acercó más, su voz ahora un susurro venenoso. Por lo menos sirves para algo ahora. Antes solo eras una niña rica engreída. Sofía soltó el libro para colorear y corrió hacia su hermana. Sus pequeñas manos se aferraron a la pierna de Larisa. «Lali, ¿quién es esa tía mala?». La pregunta infantil resonó en el pasillo. Eduarda y sus amigas se quedaron momentáneamente sin palabras. Larisa se arrodilló, secó los ojos de su hermana con delicadeza. «Una compañera de la escuela de Lali. Vamos a seguir con nuestro dibujo, ¿sí?». Pero Sofía no quitaba los ojos de la intrusa. Con la crueldad inocente de los niños, preguntó: «¿Por qué la tía tiene esa cara de bruja?». Eduarda se ruborizó de ira. Sus ojos, antes burlones, se volvieron fríos como el hielo. Abrió la boca para insultar, cuando una voz masculina cortó el aire. «Con permiso». Todos se voltearon. Un hombre alto, de traje oscuro impecable, se acercaba. Sus pasos eran firmes, controlados. El cabello oscuro, con algunas canas en las sienes, le daban un aire distinguido. Pero eran sus ojos lo que llamaban la atención, intensamente azules, con una chispa de algo que Larisa no consiguió descifrar. «La limpieza no es una profesión menor, señora», se dirigió a Eduarda, su voz contenida pero cortante. «Es una profesión esencial que mantiene la dignidad de lugares como este». Eduarda pareció encogerse bajo aquella mirada. Solo estaban humillando a una trabajadora delante de una niña pequeña», continuó él, implacable. «Creo que su señoría tiene compromisos más importantes». El grupo de mujeres se alejó rápidamente, susurrando entre «sí». Eduarda lanzó una última mirada de odio a Larisa antes de desaparecer por el pasillo. El hombre se volvió hacia ella. Sus ojos de cerca parecían aún más penetrantes. «Le pido disculpas por la grosería ajena», dijo con una voz más suave. «¿Está usted bien?». Larisa, aún conmocionada, consiguió solo asentir con la cabeza. Sofía, menos intimidada, jaló la bota del desconocido. «Gracias, tío. Lali es la mejor hermana del mundo». Una sonrisa casi imperceptible rozó los labios del hombre. «Lo veo», miró a Larisa. «Que tenga un buen día». Y con eso se alejó, dejando solo un sutil aroma de colonia cara en el aire. Sofía volvió a sus dibujos, pero Larisa permaneció parada, el trapeador aún en sus manos. Había algo en la mirada de aquel hombre. Compasión, reconocimiento. Por un momento se sintió vista nuevamente como una persona, no solo como una intendente invisible. Horas después, cuando terminaba su turno, un guardia de seguridad del centro comercial la abordó. «¿Es usted Larisa Nogueira?». Su corazón se aceleró. ¿Qué había hecho mal? «Sí, soy yo». ¿Ocurre algo? El señor Rafael Braganza pidió que le entregara esto. Le extendió un sobre blanco y dijo que es personal. Con las manos temblorosas, Larisa abrió el sobre. Dentro, una tarjeta sencilla con solo algunas palabras escritas a mano. «La dignidad no se pierde, incluso cuando parece que lo perdemos todo. Un amigo que entiende». No había firma, dirección o teléfono. Solo aquellas palabras y una tarjeta de visita elegante con el nombre Rafael Braganza, Braganza Inversiones, en letras doradas. Aquella noche, después de acostar a Sofía, Larisa sujetó la tarjeta contra la luz. ¿Quién era aquel hombre? ¿Por qué le había importado? Y más importante, ¿por qué aquellas pocas palabras habían provocado una lágrima silenciosa que no consiguió contener?
La luna llena iluminaba el cuarto pequeño que ahora compartían. Sofía respiraba suavemente, un monstruo de peluche apretado contra su pecho. En el cajón de la cómoda, entre la ropa sencilla que ahora componía su guardarropa, Larisa guardó la tarjeta con cuidado. Algo había comenzado aquel día en el centro comercial, algo que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. 3 semanas habían pasado. Larisa continuaba con la rutina agotadora. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba el desayuno y la lonchera de Sofía. La dejaba en la guardería comunitaria que había conseguido con descuento. Trabajaba hasta las 6 de la tarde y entonces recogía a su hermana. La tarjeta de Rafael Braganza aún estaba guardada en el cajón, intacta, como si representara un mundo que no le pertenecía. En una mañana de miércoles particularmente fría, cuando dejaba a Sofía en la guardería, percibió un coche oscuro estacionado al otro lado de la calle, el mismo vehículo que había notado en los últimos días. El cristal oscuro bajó lentamente, revelando el rostro familiar de uno de los cobradores más agresivos. «Señorita Nogueira». El hombre sonrió, mostrando un diente de oro. «Necesitamos hablar sobre ese pendiente». La sangre de Larisa se heló en las venas. «Ya expliqué que estoy trabajando para pagar», respondió con la voz más firme que consiguió. «El problema es que el patrón no quiere esperar más. Y tiene un interés particular en inmuebles bien ubicados». La amenaza velada era clara. El departamento que le quedaba de su familia, pequeño y casi embargado, era el último bien que le quedaba. «Dígale a su patrón que tengo un plan de pago». El hombre suspiró teatralmente. «Cuidado con la niña». Sus ojos se dirigieron a la puerta de la guardería donde Sofía acababa de entrar. Sería triste si algo le pasara a ella también, ¿no? Los accidentes ocurren. Antes de que pudiera responder, el cristal subió nuevamente y el coche arrancó. Larisa permaneció allí, temblorosa, con el corazón latiendo con fuerza contra el pecho. Aquella noche, en lugar de ir a casa, llevó a Sofía a un hotel barato en la colonia Roma. No podía arriesgarse. A la mañana siguiente, mientras limpiaba el piso del segundo nivel del centro comercial, fue llamada a la administración. Caminó con la cabeza baja, anticipando una queja, quizás un despido. Las quejas sobre la presencia constante de Sofía eran frecuentes. La recepcionista la condujo a una sala amplia, con grandes ventanas de cristal que ofrecían una vista privilegiada de la Ciudad de México. Una mujer de aproximadamente 50 años, cabello canoso, recogido en un moño elegante y gafas de montura fina, aguardaba sentada tras una mesa impecable. «Señorita Nogueira», se levantó extendiendo la mano. «Soy Luciana Mendonça, abogada». Larisa estrechó la mano, extendida, confundida. «¿Hubo algún problema?» «Al contrario», Luciana sonrió. «Creo que tengo buenas noticias. Por favor, siéntese». Larisa obedeció, incómoda en la silla de cuero que parecía engullirla. Luciana revolvió algunos documentos. «Represento a un cliente que desea permanecer anónimo por ahora», comenzó. «Este cliente se ha enterado de su situación financiera actual y desea ayudar». Una alarma sonó en la mente de Larisa. «¿Qué tipo de ayuda?», preguntó cautelosa. «Bueno, 2 tipos. En realidad, Luciana empujó una carpeta hacia ella. Primero, mi cliente ha saldado las deudas más urgentes que pesaban sobre usted, especialmente aquellas con acreedores informales». Larisa se congeló. No era posible. «¿Cómo?». «Aquí están los comprobantes». Luciana abrió la carpeta. «Como puede ver, las deudas han sido saldadas sin que su nombre aparezca en el proceso. Jurídicamente, los acreedores ya no pueden molestarla». Larisa hojeó los documentos con manos temblorosas. Nombres de usureros, valores exorbitantes, sellos de liquidado. «No entiendo».
Mi cliente también ofrece una beca completa para que retome sus estudios, junto con unas prácticas remuneradas en su despacho jurídico. Luciana continuó, como si estuviera discutiendo el clima. El valor es suficiente para que alquile un departamento adecuado y pague a una cuidadora para su hermana en el período en que esté en la universidad o en las prácticas. La cabeza de Larisa daba vueltas. Aquello no podía ser real. No podía ser verdad. Estaba acostumbrada a recibir solo malas noticias desde el accidente. ¿Quién es su cliente?, preguntó, un hilo de desconfianza en su voz. ¿Y qué espera a cambio? Luciana sonrió, una sonrisa verdadera que llegó hasta sus ojos. Le gusta apoyar a jóvenes prometedores que enfrentan dificultades. Es un filántropo discreto y no espera nada a cambio, excepto que usted estudie con ahínco y un día, cuando pueda, retribuya ayudando a otras personas. «Es Rafael Braganza, ¿verdad?», preguntó Larisa. Un brillo de sorpresa pasó por los ojos de la abogada. «¿Cómo dice?» «Su cliente. Es Rafael Braganza, el hombre que me dio su tarjeta hace unas semanas». Luciana se ajustó las gafas, recostándose en la silla. «Señorita Nogueira, no estoy autorizada a confirmar o negar la identidad de mi cliente. Lo que puedo decir es que esta oferta es legítima, sin ninguna contrapartida dudosa, y representa una oportunidad genuina». Larisa respiró hondo. En circunstancias normales, habría desconfiado, habría rechazado, pero la mirada en los ojos de aquel hombre cuando defendió su dignidad, había algo allí, algo verdadero. «Necesito pensarlo», dijo finalmente. «Naturalmente». Luciana le entregó una tarjeta. «Aquí está mi número. Tiene una semana para decidir. Mientras tanto, quédese tranquila. Esos acreedores específicos no volverán a molestarla». Cuando salió de la sala, Larisa se sintió mareada. Se apoyó en la pared del pasillo, respirando hondo. La posibilidad de volver a estudiar, de dar una vida digna a Sofía, de no mirar más por encima del hombro con miedo, era como un sueño imposible. Pero su vida le había enseñado que nada venía sin un precio. En la casa de Luciana Mendonça, en el ático de un edificio en la colonia Condesa, Rafael Braganza observaba la ciudad a través de las amplias ventanas, con un vaso de whisky en la mano. A los 42 años, comandaba un imperio financiero construido con determinación feroz. Sus periódicos lo describían como brillante e implacable, filántropo misterioso, el solitario billonario. Pocos conocían al hombre detrás de la leyenda. «Desconfía», comentó Luciana entrando en la sala. «Preguntó directamente si eras tú». Rafael sonrió levemente, sin apartar los ojos del horizonte. «¿Y qué dijiste?» «Fui evasiva, como me indicaste». Se sentó en el sofá. «Rafa, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué no simplemente ofrecerle ayuda directamente?» Él se volteó. Sus ojos azules, normalmente calculadores, brillaban con algo diferente. «Porque rechazaría. Vi cómo reaccionó cuando la defendí. Tiene orgullo, dignidad». Tocó la cicatriz, casi imperceptible encima de su ceja. «¿Recuerdas cuando me encontraste?» Luciana asintió. Conocía a Rafael desde la adolescencia, cuando él era solo un chico lleno de hematomas, huyendo de un padre violento. «Tú también tenías demasiado orgullo», respondió ella. «Casi no aceptas mi ayuda. Y hoy estoy aquí». Levantó el vaso en un brindis silencioso. «Gracias a ti y a tus padres. Ella me recordó a mí mismo, ¿entiendes? La forma en que protegió a su hermana, cómo enfrentó aquella situación». Su voz se quebró ligeramente. «Mi madre no tuvo esa fuerza». El silencio flotó entre ellos por algunos instantes. Luciana conocía bien esa historia. La madre de Rafael, golpeada sistemáticamente por su marido, un político influyente,
Se había suicidado cuando Rafael tenía solo 12 años. En la nota de suicidio le pedía perdón a su hijo por no tener fuerzas para protegerlo. Él creció en los internados más caros del país, visitado ocasionalmente por su padre, que lo trataba como una inversión, no como un hijo. Solo quiero darle la misma oportunidad que tuve yo. Rafael finalmente dijo. Y quiero que lo acepte por mérito propio, no por lástima. Luciana suspiró. Sigues siendo un pozo de contradicciones, ¿sabes? Tienes fama de tiburón despiadado en los negocios, pero secretamente financias más de 20 proyectos sociales por todo el BOE. El país, él se encogió de hombros. Personas complejas, Luciana. Como tu ahijada suele decir, todos somos obras en progreso. El teléfono sonó, interrumpiendo la conversación. Él contestó, su postura cambiando inmediatamente a la del hombre de negocios. Braganza, dijo con voz firme. Sí, regreso a Monterrey esta noche. La reunión con los inversionistas está confirmada. El mundo no esperaba, incluso cuando el corazón pedía una pausa. 3 días después, Larisa volvió al despacho de Luciana Mendonça. Había pensado mucho, investigado quién era Rafael Braganza, preguntado discretamente a los guardias de seguridad del centro comercial. Todos lo describían como un hombre reservado, serio, pero justo. Uno de los pocos billonarios que realmente parecía importarle causas sociales, aunque mantenía ese lado lejos de los reflectores. Acepto la propuesta, dijo, incluso antes de sentarse. Luciana sonrió. Me alegra oír eso. Ya he preparado toda la documentación necesaria. Durante las 2 horas siguientes firmaron papeles, discutieron detalles prácticos. La beca sería depositada mensualmente. Las prácticas comenzarían tan pronto como retomara el curso. Una inmobiliaria se pondría en contacto para mostrarle opciones de departamentos cercanos a la universidad. Una última cosa. Luciana le entregó un sobre cerrado. Mi cliente me ha pedido que se lo entregue personalmente. Dentro del sobre había solo una breve nota manuscrita. No me dé las gracias. Simplemente haga lo mismo por otra persona cuando pueda. Así es como cambiamos el mundo, una vida a la vez. PD. Su hermana tiene espíritu. Nunca deje que lo pierda. No había firma. No era necesario. En la semana siguiente, Larisa volvió a la universidad. El regreso no fue fácil. Las miradas, los cuchicheos, todos sabían de la caída de los Nogueira, pero ella mantuvo la cabeza erguida, enfocada en sus estudios. En el segundo día, al salir de la clase de Derecho Penal, una voz familiar la llamó por su nombre. Larisa, Dios mío, has vuelto. Era Juan Almeida, su exnovio de los tiempos de estudiante de primer año. Alto, de hombros anchos y sonrisa fácil, parecía genuinamente feliz de verla. Juan sonrió a pesar de sí misma. Habían terminado amistosamente cuando él necesitó pasar un año en Alemania en un intercambio. Supe lo que pasó. Con tus padres. Se acercó tocando su brazo gentilmente. Intenté encontrarte, pero desapareciste. Fue un período complicado, respondió, sintiendo un calor familiar subir por su rostro. Habían salido por casi 2 años antes de que él partiera. ¿Tomamos un café? Necesito contarte todo sobre Berlín, invitó, su sonrisa iluminando el rostro de rasgos fuertes. Ella vaciló. Parte de ella quería aceptar, revivir aquella sensación de normalidad. Otra parte sabía que las cosas habían cambiado. Ella había cambiado. Tengo clase en un rato, se disculpó. Pero quizás otro día. Te lo voy a cobrar, Nogueira, guiñó un ojo alejándose. Me alegra tenerte de vuelta. Era bueno estar de vuelta, pero a medida que los días pasaban, Larisa percibía que estaba regresando a un mundo que ya no era el suyo. Los compañeros de antes, las conversaciones superficiales sobre fiestas y compras, todo parecía pertenecer a una vida que no existía más.
En el despacho jurídico, donde comenzó las prácticas, se sentía más a gusto. Era un ambiente serio, enfocado en causas de interés público. Su supervisor, el doctor Enrique Alves, se impresionó con su dedicación. «Tienes talento natural para esto, Larisa», comentó, después de que ella analizara correctamente un caso complejo de derechos humanos. «Pocas personas consiguen ver más allá de lo obvio». «Aprendí a mirar los detalles», respondió. «A veces son los detalles los que salvan. En casa, un confortable departamento de 2 habitaciones en la colonia Roma, Sofía florecía. A los 5 años, la niña era pura energía y curiosidad. Larisa contrató a una niñera recomendada por la propia abogada, doña Zuleide, una señora de 60 años con experiencia en cuidar niños y un corazón más grande que el mundo. «Esta niña es un rayo de sol», Zuleide comentaba siempre. «Parece que nada puede apagar su brillo». Era verdad. A pesar de todo, Sofía mantenía aquella alegría genuina que solo los niños consiguen. Todas las noches, cuando Larisa le leía una historia para dormir, Sofía hacía las mismas preguntas. «Mamá nos está viendo desde el cielo, y papá también». «Sí, lo están», Larisa respondía tragándose las lágrimas. «Y están muy orgullosos de ti». Cierta noche, después de acostar a Sofía, Larisa encontró un sobre en el buzón. Dentro, una invitación formal para una recepción benéfica promovida por la Fundación Braganza en pro de niños en situación de vulnerabilidad. Su corazón se aceleró. Sería finalmente la oportunidad de agradecerle personalmente. El evento se realizó en el lujoso Hotel San Regis, en Paseo de la Reforma. Larisa eligió cuidadosamente qué vestir. Un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que había comprado en una tienda departamental. Su cabello castaño claro caía en ondas naturales sobre sus hombros. Cuando entró al salón, se sintió inmediatamente fuera de lugar. La élite capitalina circulaba en trajes de marca, joyas relucientes captando la luz de los candelabros de cristal. Camareros ofrecían champaña en copas finas. Un cuarteto de cuerdas tocaba Vivaldi discretamente en una esquina. Larisa, ella se volteó y encontró a Luciana Mendonça, elegante en un vestido negro. «Qué bueno que has venido», la abogada sonrió. «Estás guapísima». «Gracias por la invitación», Larisa respondió. «Confieso que me siento un poco fuera de lugar». «Tonterías», Luciana tomó su brazo. «Ven, hay algunas personas que me gustaría que conocieras». Mientras circulaban por el salón, Larisa no conseguía dejar de buscar a Rafael con los ojos. Estaba nerviosa, ansiosa. ¿Qué diría cuando lo encontrara? ¿Cómo agradecería adecuadamente por algo tan transformador? Luciana la presentó a diversos abogados, jueces, empresarios. La mayoría hizo preguntas educadas sobre sus prácticas, sus estudios. Pero Larisa sentía que algo más estaba sucediendo. Era casi como si estuviera siendo evaluada. «¿Está aquí?», le susurró a Luciana cuando tuvieron un momento a solas. «¿Rafael Braganza?». La abogada vaciló. «Sí, lo está. Siempre viene a los eventos de la fundación, aunque prefiere mantenerse entre bambalinas». La miró directamente a los ojos. «Pero quizás sea mejor no abordarlo hoy». «¿Por qué?». «Digamos que está pasando por un momento difícil. Cuestiones personales». Antes de que pudieran continuar la conversación, un murmullo recorrió el salón. Cerca de la entrada, Larisa divisó a Juan Almeida, impecable en un traje gris. A su lado, una mujer deslumbrante, rubia y alta, con un vestido rojo que llamaba la atención por donde pasaba. «Priscila Dantas», comentó Luciana, siguiendo su mirada. «La nueva sensación de Instagram. Influencer, modelo y, por lo visto, novia de tu colega». Larisa sintió un apretón en el pecho que no supo identificar. ¿Celos?
No podía ser, hacía tanto tiempo. Pero ver a Juan con otra mujer tan a gusto en aquel mundo glamuroso despertó una sensación extraña. «¿Cómo estás, Larisa?» Juan se acercó sonriendo ampliamente. «No sabía que estarías aquí hoy. Fue una invitación de última hora», respondió, intentando parecer casual. «Esta es Priscila», presentó a su acompañante, quien la examinó de arriba abajo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ah, ¿entonces tú eres la famosa ex?» Priscila extendió la mano con uñas perfectamente cuidadas. «Juan habla mucho de ti. Espero que cosas buenas». Larisa forzó una sonrisa sintiendo la tensión en el aire. «Las mejores». Juan intervino rápidamente. «¿Y cómo va la pequeña Sofía?» El rostro de Larisa se iluminó naturalmente. «Creciendo como mala hierba. Está en el kinder ahora. Le encanta dibujar». «Eso me recuerda». Priscila entrelazó su brazo al de Juan posesivamente. «Tenemos que saludar al diputado. Ha sido un placer, Larisa». Cuando se alejaron, Larisa soltó la respiración que no había percibido estar conteniendo. Luciana observó la escena con interés. «¿Historia antigua?», preguntó. «Muy antigua», Larisa respondió, aunque sintiera un leve temblor en la voz. «¿Y tú, conoces a Priscila?» «Solo por reputación». Luciana frunció el ceño. «Tiene una presencia en línea impresionante, pero he oído historias sobre métodos cuestionables que usa para conseguir contratos y patrocinios». Ese momento, el cuarteto de cuerdas paró. Un hombre de mediana edad subió al pequeño escenario para anunciar el inicio de los discursos oficiales. Larisa buscó un lugar discreto cerca de una columna. Varios empresarios hablaron brevemente sobre la importancia de la responsabilidad social, hasta que finalmente anunciaron. Y ahora, con la palabra, el fundador de la Fundación Braganza. Señor Rafael Braganza. Por el salón se silenció cuando Rafael subió al escenario. Vestido con un traje oscuro impecable, parecía aún más imponente de lo que Larisa recordaba. Había algo en su postura que exudaba autoridad natural, pero sus ojos parecían cargados de una tristeza profunda que contrastaba con su discurso articulado. La fundación nació de una convicción simple. Habló, su voz grave llenando el ambiente. De que cada niño merece una oportunidad, no por caridad o lástima, sino por derecho humano fundamental. Lo que hacemos no es filantropía en el sentido convencional, es justicia reparadora. La platea aplaudió educadamente. Larisa, sin embargo, permaneció inmóvil, capturada por algo en la forma en que hablaba, como si cada palabra viniera de una experiencia vivida, no de un discurso ensayado. «Hablar de niños vulnerables como estadísticas es cómodo», continuó. «Deshumaniza el dolor, pero detrás de cada número hay un nombre, un rostro, un potencial que puede perderse si no actuamos. Nuestra responsabilidad es crear ambientes donde esos niños puedan no solo sobrevivir, sino prosperar». Mientras el discurso continuaba, Larisa no conseguía desviar la mirada. Había una intensidad en aquel hombre que iba más allá de la apariencia imponente, como si cargara un peso invisible, una misión personal que trascendía los negocios. Al final, cuando los aplausos resonaron por el salón, sus miradas se cruzaron por un breve momento. Ella podía jurar que él la reconoció, que un destello de reconocimiento pasó por aquellos ojos azules penetrantes. Pero así como vino, se fue. Él bajó del escenario y fue inmediatamente rodeado por personas importantes, todas queriendo algunos minutos de su atención. Impresionante, ¿verdad? La voz de Luciana trajo a Larisa de vuelta a la realidad. «Mucho», respondió sincera. «Él siempre ha sido así». «No siempre», Luciana sonrió enigmáticamente. «Conocí a Rafael cuando éramos adolescentes. Mis padres lo acogieron en un momento difícil. Él era diferente, más cerrado, más duro. ¿Qué lo cambió?».
Luciana observó a su ahijado a la distancia, ahora conversando con un grupo de ejecutivos. Tiempo, determinación y quizás la comprensión de que el poder sin propósito es vacío. La noche avanzó. Larisa conversó con algunas personas, observó a otras. En una esquina vio a Priscila Dantas tomándose selfies estratégicas con celebridades. Juan parecía aburrido a su lado. Cuando ya pensaba en despedirse, sintió una presencia detrás de ella. Se volteó y se encontró cara a cara con Rafael Bragança. De cerca notó detalles que no había percibido antes. Pequeñas arrugas en las esquinas de los ojos, una cicatriz casi imperceptible encima de la ceja izquierda, el cansancio velado detrás de la postura impecable. «Señorita Nogueira», saludó con un leve asentimiento. «Agradezco su presencia. Usted sabe quién soy». No era una pregunta, una sonrisa casi imperceptible rozó sus labios. «Naturalmente». «¿Por qué el anonimato?», preguntó directa. «¿Por qué toda esta puesta en escena él?» La estudió por un momento, como decidiendo cuánto revelar. «Porque la ayuda genuina no busca reconocimiento o gratitud», respondió finalmente. «Y porque creo que usted merece ser vista por sus talentos, no como una obra de caridad». «No sé cómo agradecer». «No agradezca», la interrumpió gentilmente. «Simplemente use bien la oportunidad». Un silencio se instaló entre ellos, no exactamente incómodo, pero cargado de algo indefinible. «¿Cómo está su hermana?», preguntó, sorprendiéndola. «¿Sofía?» «Está bien, adaptándose. Es increíble cómo los niños son resilientes». «Lo son», concordó él, un brillo diferente en los ojos. «Hasta que el mundo les enseñe a no serlo». Había algo en aquella afirmación, un dolor profundo que Larisa no consiguió descifrar. Antes de que pudiera responder, una mujer elegante se acercó. «Rafael, el embajador te está buscando», dijo ella, lanzando una mirada curiosa a Larisa. «Claro», respondió, volviendo a su postura formal. «Señorita Nogueira, ha sido un placer. Espero oír buenas noticias sobre su progreso». Y con eso se alejó, dejando a Larisa con la extraña sensación de que había mucho más detrás de aquel hombre de lo que ella jamás imaginara. Del otro lado del salón, Juan observaba la interacción con interés. A su lado, Priscila fruncía el ceño. «¿Quién es ese con tu ex?», preguntó con un tono posesivo en su voz. «Rafael Bragança», Juan respondió. «Uno de los hombres más poderosos del país». Los ojos de Priscila brillaron. «Interesante, muy interesante». Larisa no percibió la mirada calculadora que la siguió cuando dejó la fiesta, ni imaginó los engranajes que comenzaban a girar. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno para Sofía, una notificación iluminó su celular. Una foto de ella conversando con Rafael había sido publicada en un perfil de chismes, con la leyenda: «Ex heredera regresa a la sociedad. ¿Cuál es el verdadero interés del billonario solitario?». La tormenta apenas comenzaba. El café se derramó sobre la mesa cuando Larisa dejó caer la taza. Sus ojos fijos en la pantalla del celular, leyendo y releyendo la leyenda bajo la foto. ¿Cómo había sucedido aquello? ¿Quién podría haber tomado aquella imagen y, peor aún, distorsionado completamente el contexto? «Lali, ¿todo bien?», preguntó Sofía, su carita preocupada, mientras observaba a su hermana limpiar frenéticamente el café derramado. «Sí, mi pequeña». Larisa forzó una sonrisa. «Solo estoy un poco distraída hoy». Al dejar a Sofía en la escuela, Larisa recibió 3 notificaciones más. La foto se estaba esparciendo, compartida por perfiles más grandes de chismes. Comentarios maliciosos surgían: «cazafortunas» y «de intendente a amante de billonario en tiempo récord». De camino a la universidad, llamó a Luciana. «Ya lo vi».
La abogada dijo incluso antes de que Larisa pudiera explicar. Estamos monitoreando la situación. Rafael ya ha sido informado. ¿Cómo sucedió esto? ¿Quién podría? El evento estaba lleno de personas con cámaras, Larisa. Podría haber sido cualquiera. Luciana suspiró. Pero tengo mis sospechas. Al llegar a la universidad, Larisa sintió las miradas, los susurros. Mantuvo la cabeza erguida, recordando las palabras que su padre siempre repetía. Los Nogueira no se doblegan ante la adversidad. Entró a la clase de Derecho Constitucional y se sentó en su lugar de siempre. Minutos después, Juan se deslizó al asiento de al lado. «Vi las publicaciones», dijo bajito. «¿Estás bien?» «Lo estaré», respondió secamente. Larisa vaciló. «Necesito decirte algo». Fue Priscila quien tomó la foto. Larisa se volteó bruscamente. ¿Qué? Ella administra secretamente ese perfil de chismes. Es parte de lo que llama estrategia de medios. Parecía genuinamente avergonzado. Yo no sabía que haría eso, lo juro. La rabia burbujeó dentro de Larisa. Y ahora que lo sabes, ¿qué piensas hacer? Juan desvió la mirada. Le pedí que la quitara, pero no quieres indisponerte con tu novia influencer. Larisa completó. Algunas cosas nunca cambian, ¿verdad, Juan? Siempre eliges el camino más cómodo. El profesor entró a la sala, interrumpiendo la conversación. Durante toda la clase, Larisa apenas consiguió concentrarse. Su teléfono continuaba vibrando con notificaciones que se rehusaba a verificar. En el receso, corrió al baño y se encerró en un cubículo, respirando hondo para contener las lágrimas de frustración. Cuando salió, se topó con Eduarda Vasconcellos. ¿Cómo se siente ser el tema de conversación de la universidad? Eduarda sonrió maliciosamente. «Sabes, siempre pensé que tenías un talento especial para escalar socialmente». Larisa sintió la sangre hervir. «Al menos nunca necesité pisotear a la gente para subir, Eduarda», respondió con calma estudiada. «¿Cómo va tu padre?» «Escuché que el proceso por fraude financiero está avanzando». La sonrisa desapareció del rostro de Eduarda. Era público que su padre, un banquero influyente, estaba enfrentando acusaciones graves. Larisa no sentía placer en usar aquello en su contra, pero había aprendido que algunas personas solo entendían el lenguaje que hablaban. Al llegar al despacho para las prácticas, la secretaria la recibió con una mirada preocupada. «El doctor Enrique quiere verla inmediatamente», informó. Larisa respiró hondo antes de entrar en la sala de su supervisor. Él estaba sentado tras su mesa de caoba, con una expresión indescifrable en su rostro envejecido. «Señorita Nogueira», comenzó indicando la silla frente a él. «Imagino que sabe por qué la he llamado». «Tengo una idea», respondió, manteniendo la voz firme. El doctor Enrique deslizó una tableta sobre la mesa. La misma foto, ahora con titulares aún más sensacionalistas. «Nuestro despacho lidia con casos extremadamente sensibles, algunos involucrando a figuras públicas», explicó. «No podemos darnos el lujo de ser asociados a chismes. Es un malentendido», Larisa se apresuró a explicar. «Aquella conversación fue completamente profesional. El señor Braganza es solo un...» Enrique levantó la mano interrumpiéndola. «No necesita darme explicaciones, Larisa. Conozco a Rafael desde hace años. Sé qué tipo de hombre es». Se ajustó las gafas. «De hecho, él me llamó esta mañana». «¿Él llamó?» «Sí, para garantizar que este lamentable incidente no perjudicara su posición aquí». El abogado sonrió levemente. Fue bastante persuasivo. El alivio recorrió el cuerpo de Larisa como una ola cálida. «Gracias por su comprensión. No me dé las gracias aún». El doctor Enrique se inclinó hacia adelante. «Necesitamos ser estratégicos aquí.
Sugiero que se mantenga discreta por los próximos días. Trabaje de forma remota si es posible. Y en cuanto a Rafael, no hay nada entre nosotros. Larisa interrumpió, quizás demasiado rápido. Enrique la estudió por un momento. Las apariencias importan, Larisa, siempre, especialmente para mujeres jóvenes al inicio de su carrera. Ella asintió, tragándose la respuesta que quería dar. Él tenía razón, aunque aquello la irritara profundamente. 2 días después, mientras organizaba materiales de estudio en casa, Sofía corrió hacia ella, agitada. «Lali, hay una señora en la tele hablando de ti». Larisa corrió a la sala. En el programa de chismes de la tarde, una presentadora de cabello platinado exhibía la foto de ella con Rafael, ahora en destaque. Fuentes cercanas afirman que el billonario Rafael Braganza habría saldado deudas millonarias de la ex-socialité Larisa Nogueira, decía la presentadora con una sonrisa maliciosa. Y quizás no sea solo caridad. El teléfono sonó. Era Luciana. «Estamos cuidando de esto». La abogada parecía furiosa. «Ya identificamos la fuente de estas informaciones. Estamos preparando una notificación judicial». «¿Fue Priscila?», Larisa preguntó, aunque ya supiera la respuesta. «Con la ayuda de Eduarda Vasconcellos, sí», Luciana confirmó. «Consiguieron acceso a algunos detalles sobre la asistencia financiera a través de un empleado del banco. Es violación del secreto bancario, Larisa. Esto es un delito». El timbre sonó, sobresaltándola. Larisa espió por la mirilla y vio a Juan. «Necesito colgar», dijo a Luciana. «Te llamo después». Al abrir la puerta, encontró a Juan con expresión abatida. «Acabo de ver el reportaje», dijo, claramente perturbado. «Vine a ver si estás bien». «Dentro de lo que cabe, lo estoy», Larisa respondió dejándolo entrar. «¿Dónde está Priscila?» «Terminamos». Pasó la mano por su cabello despeinado. «Cuando la confronté sobre filtrar tu información bancaria, simplemente se rió. Dijo que así es como se construye una marca. Yo no reconocí a la persona con quien estaba». Sofía apareció en la puerta de la sala, observando a Juan con curiosidad. «Hola, tío Juan», exclamó reconociéndolo de fotos antiguas. «Hola, pequeña Sofía», sonrió genuinamente. «¿Cómo has crecido?». Mientras Sofía le mostraba sus dibujos a Juan, Larisa reflexionaba. Parte de ella quería creer que él había cambiado, que estaba realmente arrepentido. Otra parte recordaba que Juan siempre aparecía cuando era conveniente. «¿A qué viniste en realidad, Juan?», preguntó cuando Sofía volvió a su cuarto. Él vaciló. «Te debo disculpas, Larisa, por todo, por no estar ahí cuando perdiste a tus padres, por no haber sido el amigo que necesitabas». Parecía genuinamente atormentado. «Y ahora, por no haber impedido a Priscila hacer esto. Aún me pregunto si realmente terminaste con ella o si fue solo otra pelea». Larisa observó, cruzando los brazos. «Esta vez es definitivo. Vi quién es realmente», se acercó, «y quizás me di cuenta de algo más, a quien dejé de ver por todo este tiempo». Larisa retrocedió instintivamente. «No, Juan, no hagas eso». Su voz era gentil, pero firme. «No estoy buscando una relación ahora, especialmente no con alguien de mi pasado». Un destello de decepción cruzó su rostro. «Entiendo», dijo finalmente. «Amigos, entonces, amigos», ella concordó con una pequeña sonrisa. «Ahora necesito ocuparme de algunas cosas». Tras la partida de Juan, Larisa verificó nuevamente el celular. La historia continuaba esparciéndose, y lo peor, algunas publicaciones estaban cuestionando la legitimidad de su beca universitaria y posición en el despacho. Su reputación, tan cuidadosamente reconstruida, se derrumbaba por causa de mentiras y distorsiones. En su oficina en el ático de un edificio en Monterrey,
Rafael Braganza observaba la ciudad a través de ventanas del suelo al techo. La luz del atardecer bañaba el horizonte de rascacielos, pero sus pensamientos estaban distantes. Las notificaciones han sido enviadas a todos los medios. Marcelo, su asesor jurídico, informó. La mayoría ya han retirado el contenido. Hemos identificado a las responsables, Priscila Dantas y Eduarda Vasconcellos. Rafael permaneció en silencio por algunos instantes. ¿Y la señorita Nogueira?, preguntó finalmente. ¿Está siendo resiliente? Marcelo respondió eligiendo las palabras, pero el daño a su reputación es considerable. Hay cuestionamientos sobre el mérito de su posición en el despacho y en la universidad. Rafael se volteó, su rostro una máscara de calma estudiada, pero sus ojos azules relampagueaban. Quiero un dossier completo sobre ambas responsables. Historial profesional, financiero, contratos, patrocinios, todo. Señor, con todo respeto, no voy a destruir a esas mujeres, Marcelo. Rafael aclaró, leyendo los pensamientos de su asesor. Pero quiero entender con quién estamos lidiando. Aquella noche, mientras revisaba documentos importantes, Rafael no conseguía quitar a Larisa de sus pensamientos. Había algo en ella que lo tocaba profundamente. La dignidad con que enfrentaba cada situación, la dedicación a su hermana pequeña, el rechazo a ser victimizada por las circunstancias. Se recordaba a sí mismo, décadas atrás. La diferencia era que él no había tenido a nadie para protegerlo cuando más lo necesitaba. Su teléfono sonó. Era Luciana. «Tenemos un problema». La voz de la abogada sonaba tensa. Parece que Priscila Dantas consiguió acceso a documentos internos de la fundación. Está amenazando con divulgar información sobre tus antecedentes familiares. La mano de Rafael apretó el teléfono. ¿Cómo? Aparentemente. Ella salió con uno de los empleados del archivo antes de Juan. Está usando eso para intentar presionarnos a retroceder en las notificaciones judiciales. Un silencio pesado siguió. Rafael había pasado décadas enterrando su pasado, la violencia de su padre, el suicidio de su madre, los años de internado, las cicatrices, tanto físicas como emocionales. Si aquello salía a la luz ahora de la peor manera posible, ¿cuánto quiere?, preguntó con voz peligrosamente calma. No es dinero lo que quiere, Rafael. Luciana respondió. Quiere exposición, reconocimiento, y parece que tiene un plan específico que involucra desacreditar a Larisa completamente. ¿Por qué? ¿Cuál es su interés en Larisa? Celos, aparentemente, y oportunismo. Vio una oportunidad de promoverse a expensas de una historia sensacionalista. Rafael respiró hondo, tomando una decisión. Prepara una rueda de prensa para mañana, instruyó. Voy a contar mi historia en mis términos. Rafael, ¿estás seguro? Has pasado décadas protegiendo tu privacidad. Algunas cosas son más importantes que la privacidad, Luciana, como la dignidad y la justicia. A la mañana siguiente, Larisa estaba bañando a Sofía cuando el timbre sonó. Al abrir, encontró a Luciana Mendonça, elegante como siempre, pero con una expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo la abogada entrando. «Es sobre Rafael». Mientras Sofía veía caricaturas en la sala, Luciana explicó la situación en la cocina. Cómo Priscila había conseguido documentos sobre el pasado de Rafael. Cómo estaba amenazando con usarlos para crear una narrativa que perjudicaría a ambos. Él va a dar una rueda de prensa hoy por la tarde. Luciana concluyó. Va a contar todo, en sus términos. Larisa sintió un apretón en el pecho. ¿Por mi causa?, preguntó horrorizada. No puede hacer eso. No es solo por ti, Larisa. Luciana tomó sus manos. Es por él mismo. No entiendes lo que este hombre carga, el peso que ha soportado por décadas. Entonces explícame. Larisa
Imploró. ¿Quién es realmente Rafael Braganza? Luciana vaciló, ponderando cuánto podría revelar. Su padre, Augusto Braganza, era un político influyente, extremadamente abusivo en privado. La madre de Rafael, Elena, sufrió años de violencia doméstica hasta que no pudo más. Luciana respiró hondo. Se suicidó cuando Rafael tenía 12 años. En la carta de despedida le pidió perdón a su hijo por no haber sido lo suficientemente fuerte para protegerlo. Larisa llevó la mano a su boca, horrorizada. Dios mío. Él creció en internados caros, visitado ocasionalmente por su padre, que lo veía como una inversión, no como un hijo. Cuando tenía 16 años, durante un feriado en casa, Rafael finalmente enfrentó a su padre tras verlo agrediendo a una empleada. Luciana continuó. La pelea fue brutal. Rafael terminó en el hospital. Fue cuando mis padres, que conocían la situación, intervinieron legalmente y consiguieron su custodia. ¿Y el padre? Murió algunos años después. Accidente de coche. Luciana hizo una pausa. Rafael heredó todo y transformó la fortuna de la familia construida sobre corrupción e influencias en un imperio legítimamente exitoso. Pero nunca se recuperó completamente del trauma. Por eso es tan reservado, por eso ayuda a niños y jóvenes vulnerables, y por eso nos ayudó a mí y a Sofía. Larisa completó, las piezas encajando. Cuando te vio aquel día en el centro comercial, protegiendo a tu hermana con tanta ferocidad, incluso siendo humillada, algo se conectó. Luciana explicó. Él vio a alguien con la fuerza que su madre no tuvo. La fuerza para proteger a una niña a toda costa. Larisa sintió lágrimas en los ojos, una comprensión más profunda tomando forma. ¿Dónde será la rueda de prensa?, preguntó. En la sede de la fundación, a las 15 horas. ¿Por qué? Porque no va a enfrentar esto solo. Larisa respondió, decidida. El auditorio de la Fundación Braganza estaba repleto. Periodistas, fotógrafos y cámaras ocupaban cada espacio disponible. En la primera fila, ejecutivos y miembros del consejo aguardaban nerviosamente. Rafael subió al escenario solo, vestido con un traje oscuro. Sin asesores, sin equipo de relaciones públicas, solo él y un micrófono. La sala se silenció cuando se posicionó. Buenas tardes, comenzó su voz firme. Agradezco la presencia de todos. Recientemente han surgido especulaciones sobre mi vida privada y sobre la naturaleza de mi relación con una joven abogada y becaria de nuestra fundación. Estoy aquí para aclarar la situación. Hizo una pausa, mirando directamente a las cámaras. Larisa Nogueira recibió asistencia financiera y profesional de nuestra fundación por los mismos criterios objetivos que aplicamos a decenas de jóvenes talentos anualmente. Su mérito académico y su situación de vulnerabilidad la hicieron elegible. No existe ningún otro tipo de relación entre nosotros. Los flashes disparaban constantemente. Rafael respiró hondo antes de continuar. También he sido informado de que detalles sobre mi historia personal están siendo usados como forma de chantaje. Por lo tanto, he decidido compartir esa historia en mis propios términos. Y entonces, por primera vez en su vida pública, Rafael Braganza habló sobre su pasado, sobre su padre abusivo, la madre que no consiguió protegerlo, los años de aislamiento. Habló con voz firme, sin dramatismo, enfrentando cada palabra como había enfrentado cada cicatriz. Creé la Fundación Braganza por una razón simple, para que otros niños y jóvenes tuvieran la asistencia que yo no tuve cuando más la necesité, explicó. Para que otras mujeres como mi madre encontraran fuerza y apoyo, para transformar una herencia de dolor en un legado de esperanza. En el fondo del auditorio, Larisa observaba, sus manos temblaban. A su lado,
Luciana sujetaba discretamente un pañuelo. Cualquier intento de distorsionar esta misión por medio de chismes maliciosos será tratado con los rigores de la ley, Rafael concluyó. Y cualquier acción que perjudique la reputación de los becarios de nuestra fundación será enfrentada con igual seriedad. Los periodistas comenzaron a levantar las manos, ansiosos por preguntas. Pero antes de que Rafael pudiera elegir a alguien, una agitación en el fondo del auditorio llamó la atención de todos. Larisa caminaba por el pasillo central, decidida. Las miradas se volvieron hacia ella, murmullos creciendo por la sala. Rafael se paralizó momentáneamente al verla y acercarse al escenario. «Con permiso». Larisa tomó un segundo micrófono, su voz sorprendentemente firme. «Mi nombre es Larisa Nogueira y también me gustaría hablar». El auditorio explotó en flashes. Rafael la observaba con una pregunta silenciosa en sus ojos. «Perdí a mis padres hace poco más de un año», comenzó. «Descubrí deudas de las que no tenía conocimiento. Tuve que abandonar la universidad para sustentar a mi hermana de 5 años. Trabajé como intendente, orgullosamente, porque el trabajo honesto nunca será motivo de vergüenza». Su voz ganaba fuerza con cada palabra. «La Fundación Braganza me ofreció una segunda oportunidad cuando más la necesitaba. Una beca, unas prácticas, una oportunidad de reconstruir mi vida con dignidad», continuó. «Lo que está sucediendo ahora es un intento de transformar un acto de generosidad institucional en un escándalo fabricado». Miró directamente a las cámaras. La señora Priscila Dantas y la señora Eduarda Vasconcellos, que están detrás de estas historias falsas, obtuvieron ilegalmente información confidencial. «Esto es un delito», afirmó categóricamente, «y como futura abogada, garantizo que responderán jurídicamente por sus acciones». En una esquina del auditorio, Juan observaba con una mezcla de orgullo y admiración. A su lado, doña Zuleide sujetaba la mano de Sofía, que miraba maravillada a su hermana mayor. El señor Braganza no necesitaba exponer su historia personal dolorosa hoy, continuó Larisa, pero lo hizo para proteger la integridad de un programa que beneficia a decenas de jóvenes. Eso dice mucho sobre su carácter. Se volteó brevemente hacia Rafael, encontrando su mirada. Algo silencioso pasó entre ellos. Un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. Somos dos seres humanos que conocen el dolor de la pérdida y el valor de la reconstrucción, concluyó. Nada más, nada menos. Gracias por su tiempo. Cuando terminó, el auditorio permaneció en silencio por algunos segundos, antes de estallar en preguntas. Rafael, por primera vez en años, parecía sin palabras. Había algo nuevo en sus ojos cuando miraba a Larisa, algo que ni él mismo comprendía totalmente. 3 semanas después, el polvo comenzaba a asentarse. La rueda de prensa se transformó en un punto de inflexión. La historia de superación de Rafael, combinada con la dignidad y elocuencia de Larisa, conquistó al público. De posible escándalo, la narrativa se transformó en inspiración de superación. Las denuncias contra Priscila y Eduarda por violación de privacidad avanzaban en los tribunales. En una mañana de domingo, Larisa preparaba hot cakes para Sofía cuando el timbre sonó. «¡Yo abro!», gritó Sofía, corriendo hacia la puerta. Antes de que Larisa pudiera impedirlo, la niña ya había abierto la puerta. Rafael Braganza estaba allí, claramente incómodo, sosteniendo un paquete envuelto. «¡Hola, tío Rafael!», exclamó Sofía, para sorpresa de ambos. «Hola, Sofía», respondió una pequeña sonrisa, suavizando su rostro normalmente serio. «¿Está tu hermana?». Larisa apareció en el pasillo, secándose las manos en un trapo de cocina, sorprendida por la visita inesperada. «Rafael»,
Pasa, por favor. Él entró excitante, pareciendo extrañamente vulnerable fuera de su ambiente corporativo. Sofía lo observaba con fascinación. ¿Tienes un avión?, preguntó abruptamente con la franqueza típica de los niños. ¡Sofía! Larisa reprendió avergonzada. Rafael sonrió una sonrisa genuina. Sí, lo tengo, respondió agachándose para quedar a la altura de la niña. ¿Pero sabías que cuando yo tenía tu edad soñaba con ser astronauta? Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿En serio? Yo también, declaró entusiastamente. Quiero ir hasta Marte. Bien, entonces tendrás que estudiar mucho matemáticas, respondió con seriedad. ¿Puedo darte un regalo que te va a ayudar con eso? Extendió el paquete envuelto. Sofía miró a Larisa, quien asintió, permitiéndole aceptarlo. Dentro estaba un telescopio portátil y un libro ilustrado sobre el sistema solar. ¡Guau!, exclamó Sofía, los ojos brillando. Lali, mira, puedo ver estrellas de verdad. Es precioso. Larisa sonrió, emocionada con la expresión de pura alegría de su hermana. ¿Qué le decimos al tío Rafael? ¡Gracias, tío Rafael! Sofía se lanzó a sus brazos sin aviso, abrazándolo fuerte. Por un instante, Rafael pareció congelarse, claramente desacostumbrado a demostraciones espontáneas de afecto. Pero entonces, lentamente, sus brazos envolvieron a la pequeña niña. Algo en su rostro se transformó, una vulnerabilidad que Larisa jamás había visto antes. «De nada, astronauta», respondió, su voz ligeramente embargada. «¿Puedo armarlo ahora?», Sofía preguntó, ya alejándose con el telescopio. «En tu cuarto, mientras converso con el tío Rafael», instruyó Larisa. Cuando Sofía salió saltando alegremente, un silencio momentáneo cayó entre ellos. «¿Café?», Larisa ofreció. «Por favor», aceptó, siguiéndola hasta la cocina. El departamento era pequeño pero acogedor. Dibujos de Sofía decoraban el refrigerador. Libros de derecho compartían espacio con peluches en los estantes. Era un hogar de verdad, no solo un lugar para vivir. «Vine a agradecer», Rafael dijo finalmente, mientras Larisa servía el café. «Lo que hiciste en aquella rueda de prensa. Nadie jamás se había pronunciado en mi defensa de aquella forma. Solo dije la verdad», respondió, sentándose frente a él. «Y además, yo también tenía cuentas que saldar con aquellas dos». Una sonrisa discreta apareció en el rostro de Rafael. «Supe que Priscila Dantas perdió todos los contratos de publicidad tras el escándalo. Y Eduarda fue suspendida de la universidad por violación del código de ética». Larisa añadió, tomando un sorbo de café. «Aparentemente la justicia existe». Se quedaron en silencio por algunos instantes, oyendo la voz animada de Sofía en el cuarto, explicando a sus peluches cómo funcionaba el telescopio. «Hay otra razón para mi visita», Rafael finalmente dijo. «Recibí una llamada inusual ayer». Larisa inclinó la cabeza, curiosa. «Una mujer contactó a la fundación, preguntando por ti», continuó, sus ojos estudiando cuidadosamente la reacción de ella. «Vio la rueda de prensa, dijo llamarse Tabata Nogueira». El mundo de Larisa se detuvo. La taza tembló en su mano, derramando café sobre la mesa. «Eso es imposible», susurró. «Mi madre está...». «Aparentemente no», Rafael respondió suavemente. «Está internada en una clínica de rehabilitación en Cuernavaca desde hace más de un año. Fue rescatada del río, inconsciente, sin documentos. Tuvo una amnesia traumática severa. Apenas recientemente comenzó a recuperar fragmentos de memoria». Lágrimas inundaron los ojos de Larisa. Un año entero, un año de luto, de lucha, de dolor, mientras su madre estaba viva, a pocos kilómetros de distancia. «Vio tu foto en la televisión y tuvo un momento de claridad». Rafael continuó. «La clínica contactó conmigo porque su nombre estaba asociado al mío en el reportaje. ¿Está bien?», Larisa preguntó con la voz temblorosa. «Se está recuperando.
El accidente causó algunos daños neurológicos, pero los médicos son optimistas. Vaciló. Quiere mucho verte a ti y a Sofía. Larisa cubrió su rostro con sus manos, intentando procesar todo. Alegría, choque, rabia, alivio. Una tormenta de emociones contradictorias. Yo lo he preparado todo, si quieres visitarla. Rafael ofreció. Un coche, alojamiento cerca de la clínica. ¿Por qué estás haciendo todo esto? Larisa preguntó abruptamente, encarándolo. ¿Por qué te importa tanto? Rafael pareció sorprendido con la pregunta. Después de un momento, respondió con una sinceridad desarmante. Porque nadie lo hizo por mí, dijo simplemente. Cuando perdí a mi madre, estaba completamente solo. Nadie movió un dedo para ayudar, solo me dieron la espalda, fingiendo no ver. Su mirada encontró la de ella. Cuando te vi aquel día en el centro comercial, protegiendo a Sofía con tanta ferocidad, incluso mientras eras humillada, vi algo que admiré profundamente. Vi la oportunidad de marcar la diferencia, al menos una vez. Una lágrima resbaló por el rostro de Larisa. No sé si estoy lista, admitió. Para verla, para explicarlo a Sofía. No necesitas estar lista ahora, aseguró. Tómate el tiempo que necesites. Estaré aquí para ayudar, de cualquier forma que pueda. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en Larisa. Gracias, dijo recomponiéndose. No solo por esto, sino por todo. No me des las gracias, respondió repitiendo las palabras que había escrito para ella meses atrás. Simplemente haz lo mismo por otra persona cuando puedas. Sofía irrumpió en la cocina, el libro de astronomía abierto en sus pequeñas manos. Tío Rafael, mira, este es Júpiter. Tiene 79 lunas. 79, exclamó, sus ojos brillando de excitación. ¿Puedo verlas por el telescopio? Algunas de ellas, sí, respondió, y para sorpresa de Larisa, se levantó y se arrodilló para quedar a la altura de la niña. ¿Quieres que te muestre cómo? Mientras Rafael explicaba pacientemente sobre planetas y lunas a Sofía, Larisa observaba la escena con un nuevo entendimiento. El hombre que el mundo conocía como un billonario implacable estaba allí, en su cocina, enseñando astronomía a una niña de 5 años con una gentileza que pocos verían. 2 semanas después, Larisa estaba frente a la clínica Santa Clara, en las montañas de Cuernavaca. Sofía sujetaba su mano, vestida con un vestido amarillo que había elegido especialmente para la ocasión. Rafael esperaba discretamente en el coche, respetando la privacidad del momento. ¿Mamá me va a reconocer?, Sofía preguntó, su vocecita temblando ligeramente. «Claro que sí, mi pequeña». Larisa se arrodilló, acomodando un mechón de cabello de su hermana. «Eres inolvidable». Cuando entraron en la habitación sencilla pero acogedora, Tabata Nogueira estaba sentada cerca de la ventana, más delgada, con cabello más corto y algunas canas prematuras, pero inconfundiblemente su madre. «¿Mamá?». Sofía soltó la mano de Larisa y corrió. Tabata se volteó, los ojos instantáneamente aguados. «Mi bebé», susurró, abriendo los brazos. «Mi pequeña Sofía». Larisa permaneció parada en la puerta, observando el abrazo emocionado. Cuando su madre finalmente alzó los ojos hacia ella, un sollozo escapó. «Mi Larisa». Tabata extendió un brazo, manteniendo a Sofía junto a su pecho con el otro. «Mi niña fuerte». El abrazo de las tres fue como el cierre de un círculo, el relleno de una ausencia que había dolido por demasiado tiempo. «Lo siento mucho», Tabata murmuró entre lágrimas. «Siento tanto no haber estado ahí cuando más me necesitaban». «Estás aquí ahora», Larisa respondió, besando la frente de su madre. «Es todo lo que importa». En el estacionamiento, Rafael observaba la clínica a la distancia. Estaba a punto de encender el coche y partir cuando notó a Larisa caminando en su dirección.
Ella entró al vehículo, sus ojos aún rojos de llorar, pero con una sonrisa radiante. «Quiere conocerte», dijo simplemente. «No quiero entrometerme en un momento familiar». Él vaciló. «Rafael». Ella tocó levemente su brazo. «Tú eres parte de esto ahora. Por favor». Algo en aquellas palabras, en aquel toque, hizo que su corazón se acelerara de una forma que no sentía hacía mucho tiempo. A regañadientes, él la siguió. Tabata Nogueira, sosteniendo a Sofía en su regazo, sonrió cuando vio a Rafael entrar en la habitación. Había tanta gratitud en su mirada que él se sintió incómodo, desacostumbrado a recibir tal emoción sincera. «Así que tú eres el ángel de la guarda de mis niñas», dijo ella, extendiendo su mano. Solo una persona que reconoció el valor cuando lo vio, respondió estrechando su mano gentilmente. «Mamá, el tío Rafael me dio un telescopio», exclamó Sofía. «Voy a ser astronauta e ir hasta Marte». Todos rieron, la tensión disipándose. Por un momento, fueron solo 4 personas compartiendo un espacio, conectadas por algo más profundo que las circunstancias. 6 meses pasaron. La rehabilitación de Tabata progresó más rápidamente de lo que los médicos esperaban. Pronto recibiría el alta. Larisa se había graduado con honores y comenzado a trabajar como abogada junior en el despacho de Enrique, enfocándose en casos de mujeres en situación de vulnerabilidad. Rafael continuaba administrando sus negocios, pero algo había cambiado. Visitaba la casa de Larisa con frecuencia, siempre trayendo libros para Sofía, quien ahora lo llamaba cariñosamente Tío Estrella. Las cenas de domingo se habían convertido en una tradición no oficial. En una tarde de otoño, mientras Tabata y Sofía jugaban en el parque cercano al departamento, Larisa y Rafael caminaban algunos pasos atrás. «Ella está tan feliz», Larisa comentó, observando a su madre empujar a Sofía en el columpio. «Apenas reconozco a la mujer triste y sumisa que vivió años a la sombra de mi padre». «Las personas pueden cambiar cuando reciben una segunda oportunidad», Rafael respondió. «A veces necesitamos perderlo todo para descubrir quiénes somos realmente». Larisa se detuvo volteándose hacia él. «Creo que nunca te lo agradecí adecuadamente», dijo. «No solo por la ayuda financiera, sino por creer en mí cuando ni siquiera yo misma creía». Rafael sonrió. Aquella sonrisa rara que transformaba completamente su rostro. «Tú lo habrías logrado de todos modos, Larisa. Las personas como tú siempre encuentran un camino. Personas como nosotros», corrigió, sus ojos encontrando los de él. Algo cambió en el aire entre ellos, una tensión diferente, una posibilidad no dicha. Rafael dio un paso adelante, vacilante, como si temiera romper un hechizo. «Larisa, yo...» comenzó, pero fue interrumpido por el grito alegre de Sofía. «Lali, tío Rafael, vengan a ver lo que puedo hacer». El momento se disipó, pero no desapareció. Simplemente esperaría el tiempo correcto. 2 años después, el jardín de la nueva casa de los Nogueira estaba decorado con luces y flores. Tabata, completamente recuperada y trabajando como voluntaria en una ONG de apoyo a mujeres, acomodaba los arreglos de mesa con doña Zuleide, quien continuaba siendo parte esencial de la familia. Sofía, ahora con 7 años, corría por el césped en un vestido de dama de honor, persiguiendo mariposas. Su pasión por la astronomía solo había crecido, y su cuarto era un pequeño planetario. En la terraza, Larisa aguardaba, deslumbrante en un vestido sencillo de novia. A su lado, el doctor Enrique, quien la conduciría hasta el altar improvisado. «Tu padre estaría orgulloso», dijo él ofreciéndole el brazo. «Nunca he visto una abogada tan brillante al inicio de su carrera». «Gracias por haber confiado en mí», respondió emocionada. La pequeña ceremonia reunía solo a amigos cercanos y familia.
Luciana Mendonça secaba discretamente una lágrima cuando la marcha nupcial comenzó a sonar. En el altar, Rafael aguardaba, más relajado y feliz de lo que nadie lo había visto jamás. A su lado, como padrino, estaba Juan, quien había finalmente encontrado su camino como médico voluntario en comunidades carenciadas y se había convertido en un amigo verdadero para la pareja. Cuando Larisa caminó hacia él, Rafael sintió su corazón acelerarse como aquel primer día en el centro comercial, cuando vio a una joven madre defendiendo a su hermana pequeña con ferocidad. El círculo se completaba. «Estás preciosa», susurró cuando ella llegó a su lado. «Y tú pareces menos aterrador hoy», bromeó, haciéndolo reír. El juez, un amigo de larga data de Rafael, sonrió a los novios antes de comenzar. «Estamos aquí para celebrar no solo una unión, sino una jornada extraordinaria», dijo. «De la pérdida a la redención, de la oscuridad a la luz». Mientras los votos eran intercambiados, Sofía observaba todo con ojos brillantes. En su vestido había un pequeño broche en forma de estrella, regalo de Rafael el día en que le pidió permiso para casarse con su hermana. «Prometo ser no solo tu marido, sino tu compañero en todas las luchas», Rafael declaró, su voz firme pero emocionada. «Prometo recordar siempre que la verdadera fuerza no está en el poder o en el dinero, sino en el coraje de recomenzar, en la humildad de aprender y en la capacidad de amar incluso cuando duele». Larisa sonrió entre lágrimas. «Prometo ser no solo tu esposa, sino tu compañera en todos los desafíos», respondió. «Prometo recordar siempre que nuestra historia no comenzó en la perfección, sino en la vulnerabilidad, que nos encontramos no cuando lo teníamos todo, sino cuando habíamos perdido casi todo. Cuando las alianzas fueron intercambiadas y el beso selló la unión, los invitados aplaudieron. Sofía corrió a abrazar a los recién casados, siendo elevada en los brazos de Rafael. «Ahora somos una familia de verdad», exclamó la niña. Tabata se acercó, abrazando a su hija y a su yerno. «Siempre fuimos una familia», dijo suavemente. «Solo encontramos nuevas formas de existir». Más tarde, durante la pequeña recepción, Rafael y Larisa observaban a los invitados bailando bajo las estrellas. «Hace 2 años me preguntaste por qué me importaba tanto», Rafael comentó, sujetando su mano. «La verdad es que en el momento en que te vi protegiendo a Sofía en aquel centro comercial, algo despertó en mí». «¿Qué?», Larisa preguntó. «Esperanza», respondió simplemente. «La esperanza de que existen personas que, incluso frente a lo peor, mantienen su esencia intacta. Que no importa cuán oscuro se ponga, siempre habrá aquellos que llevan la luz». Ella apoyó su cabeza en su hombro, observando a Sofía bailar con su abuela. «¿Y ahora?», preguntó. «¿Qué viene después de toda esta jornada?». Rafael sonrió, aquella sonrisa que aún era rara, pero cada vez más frecuente. «Ahora viene la parte más difícil y más hermosa», respondió. «Vivir, simplemente vivir, un día tras otro, construyendo algo que no sea perfecto, pero que sea verdadero». Larisa miró al cielo estrellado, a la misma luna que había iluminado su cuarto aquella noche en que guardara la tarjeta de Rafael en el cajón, sin imaginar lo que vendría después. «¿Sabes lo que mi padre solía decir?», comentó. «Que la vida no se trata de evitar tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia». «Tu padre era un hombre sabio». Rafael besó su frente. «Y su hija, la mujer más extraordinaria que he conocido». Sofía corrió hasta ellos, tirando de ambos hacia la pista de baile. «Vamos, todos tienen que bailar en la boda». Y así, bajo la luz de la luna y de las estrellas, 3 vidas que habían sido separadas por el dolor encontraron juntas un nuevo comienzo.